ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio, escrito según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jacob engendró a José, el esposo de María, del cual nació Jesús llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas, hermanos, hoy estamos celebrando la fiesta, la solemnidad del Señor San José, custodio de la Sagrada Familia, padre adoptivo de Jesús nuestro Señor y esposo de la Virgen María, de acuerdo a lo que nos dicen los Evangelios. Contamos con muy pocos datos sobre la vida de José. Los evangelistas apenas mencionan a San José en unos cuantos párrafos. Y lo curioso es que no emite ninguna palabra. José siempre se muestra en silencio. Nos habla las Escrituras de sus miedos, de sus temores, de sus dudas, pero también de sus decisiones, de su fidelidad a Dios, de aceptar pues el plan salvífico de Dios en su vida. De acuerdo al Evangelio de Mateo, que escuchamos esta noche, San José era hijo de Jacob, pero de acuerdo a la cultura judía, no se menciona a su madre. La cultura judía de aquel tiempo solamente se hablaba del padre o del abuelo, del bisabuelo, del tatarabuelo, y así, únicamente en la línea del varón. No se mencionan a las mujeres. Probablemente nació en Belén, la ciudad del rey David, del que era descendiente, de acuerdo a lo que nos dice Lucas 2:4. Según San Marcos, en el capítulo 6, versículo 3, su oficio era tectón, es decir, es una palabra griega que significa trabajador de la madera, aquel que trabaja la madera, tectón. Por eso se le conoce como el carpintero, porque suponemos que el carpintero es el que trabaja la madera. Pero el carpintero hoy día pues tiene un oficio muy específico. La labor de San José era muy amplia. Podía hacer desde barcos hasta puertas, sillas, mesas y todos los asuntos que tuvieran que ver con la madera, hasta techos. Era su labor, era su oficio. Y en lo que podríamos llamar la anunciación del Señor San José, porque
también hay una anunciación a él, así como el ángel le habló a María, ahí sí se dice el nombre del ángel Gabriel. Suponemos que el que le habla a José en sueños también es el ángel Gabriel, porque Gabriel significa Dios habla. Un ángel significa mensajero de Dios. Y en el caso de Gabriel, Dios habla. Suponemos que quien habla en sueños a José es Gabriel. Ahí se da la anunciación, a diferencia de María, que ella estaba orando cuando vino ese momento del anuncio, de la encarnación. En el caso de José, él estaba durmiendo, pero dormía muy inquieto, quizá teniendo pesadillas, porque recuerden que en ese momento ya había visto a la Virgen regresar de El Carán, de las montañas de Judea, después de ayudar a su prima Isabel, y ya la ve pues un poquito diferente, con pancita. Pues habían pasado quizá 4 meses más o menos, porque se supone que llegó en el 6.º mes antes del parto, 3 meses antes, y todavía había estado en la cuarentena con ella, para ayudarle a sus necesidades. Y él empieza con sus dudas, y la Virgen María le explica de qué se trata esto. Y él, como varón, pues tiene sus dudas. Imagínense que tu novia te llegue con el cuento de que estoy embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. Que la Virgen te hable, ¿no? Y se te parezca a Juan Diego. No era tan sencillo el asunto a nivel humano. Tuvo sus dudas, y mientras dormía inquieto, el Señor le manda a su mensajero, al ángel, para hablarle y confortarlo. En este momento en que podríamos llamar pues la anunciación del Señor San José, que está en el texto de hoy, Mateo 1:20, y también podemos retomar el Lucas 2:41 y 51, ahí se expresa la misión del Señor San José. Una misión que Él cumple, una misión que Él tiene por elección divina. No es que Él quiso ser el custodio del Mesías, no es que haya querido Él ser el custodio, ni tampoco la Virgen María quería ser la madre del Mesías. Dios la elige, Dios la prepara, así como lo hizo con el Señor San José. De manera pues que se convierte en padre legal de Jesús al decir sí, porque al terminar del sueño, dices, el Señor San José se levantó e hizo lo que el ángel del Señor le había comunicado. En este sentido, es dócil para cumplir la voluntad del Señor. Y Dios en ese sueño pues lo consuela, lo conforta y le aclara y le dice, sí, lo que te dijo María, tu esposa, es cierto, ella está concibiendo por obra y gracia del Espíritu Santo, y necesito que tú seas su custodio. Si José no hace esto, María muere apedreada. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la cultura judía, de acuerdo a la ley mosaica, una mujer que quedaba embarazada, mujer soltera embarazada o casada ya pero sin vivir o convivir todavía con el marido, quedaba embarazada, pues moría apedreada. Era la condena. Por eso José, pensando en secreto, quiere irse para que no la apedreen, no la acusan, porque él tenía el derecho de acusarla. Está embarazada y yo no soy su padre, y yo soy su esposo. Yo no tengo nada que ver con esto. Él prefiere irse en secreto para que el pueblo dijera, pues este Josecito, pues los papás lo casaron y mamá le embarazó y agarró camino. No quiso asumir su responsabilidad. Se comió la torta del recreo y se fue. Entonces, ¿qué sucedía? ¿Qué iba a suceder? Que la comunidad se iba a encargar de la Virgen María, porque ella iba a ser víctima de la irresponsabilidad de José. Por eso él piensa dejarla en secreto. Pero el Señor, pues, que tenía un plan, le habla y le hace, pues, que sea partícipe de ese plan. Le convierte, pues, en el padre legal de Jesús, cuidando al unigénito de Dios, haciendo cabeza de la Sagrada Familia. Lucas 2:16. Y por esta razón, San José es llamado protector o patrono de la Iglesia. Así lo declaró el Papa Beato
Pío IX o Pío IX, el 8 de diciembre de 1870. Además, San José es modelo de padre justo. Es modelo de los hombres justos, de los varones que se portan bien. Dice la misma escritura, él siendo hombre justo, no quiso acusarla, no dice ese momento, es un paréntesis, no quiso acusarla, sino que pensó dejarla en secreto, para que no la matara. Entonces es modelo de hombre justo, modelo de los varones, Mateo 1, 18, 19. Por eso este día, 19 de marzo, celebramos el Día Internacional del Hombre, de los varones. Así como una mujer tiene su día. ¿Saben las mujeres cuál es el Día Internacional de la Mujer? 8 de marzo. Entonces, varones ya saben, 19 de marzo, Día Internacional del Hombre o del varón. Porque hombre es genérico, es decir, hombre es el ser humano, entendido como varón y como mujer. Mujer, 8 de marzo, su día, el 19 de marzo, los varones. Por eso pues es importante que los hombres consagren también hoy a San José. Además, San José es modelo de docilidad a la voluntad de Dios, como escuchábamos ahorita. Que una vez que el ángel le habló, él se levantó e hizo lo que el ángel le había dicho. Mateo 1, 20, 21, 20 al 21 y 24. Y también es protector de las familias. Mateo 2, 13, 14 y 19 al 21. Es decir, no quiere dejar desamparada a la Virgen María, sino que se convierte en custodio de la Sagrada Familia. También es modelo de paternidad, no porque sea un padre biológico, sino porque ejerce esa paternidad. Mi abuelo decía que cualquiera puede ser un hijo, pero no todos tienen la capacidad de educarlo. La verdadera paternidad, decía, está en el acompañamiento, en los distintos procesos de crecimiento y desarrollo de los hijos. Cualquiera puede tener un hijo, incluso hasta darle el apellido. La paternidad biológica y la paternidad legal, cualquiera puede ejercerla, porque no basta con dar el apellido y basta con tener que ver con alguien para tener un hijo. Pero educar, acompañar a un hijo, esa es la verdadera paternidad, la paternidad moral, la que educa. En ese sentido, San José es modelo de paternidad. ¿Por qué? Porque enseña la fe a los suyos. Imagínense al niño Jesús como hombre, aprendiendo las cosas de su Padre Dios a través de su Padre legal, San José. Porque recuerden que aunque el niño Jesús era Dios, también iba creciendo en edad, en sabiduría y en gracia, día a día, de acuerdo a su edad, hasta tomar plenamente conciencia de la misión a la que su Padre Dios lo había llamado. También es modelo de paternidad no solamente porque educa la fe a los suyos, sino porque cumple con las obligaciones o responsabilidades religiosas. Lucas 2, 51, 52 nos habla de cómo cuando Jesús llegó a cumplir los 12 años, a los 8 días, pues lo lleva a circuncidar, a los 12 años lo lleva y lo presenta al templo, cumpliendo pues con su deber de padre, haciendo cabeza en la Sagrada Familia. Estas son las cualidades que podemos resaltar del Señor San José. En la lectura de hoy podemos contemplar al Señor San José como parte del cumplimiento de las promesas divinas y que como Abraham es un hombre probado en su fe, en su confianza. Esa confianza en Dios que, a pesar de sus miedos e inseguridades, con su sencillez sabe escuchar a Dios y se muestra dispuesto a aceptar su voluntad, aunque tenga resistencias. Es decir, colabora con el plan de salvación, a pesar de que eso implica cambiar todo su proyecto de vida. Eso es lo que nos sucede, por ejemplo, nosotros los sacerdotes. Cuando estamos chicos, pues hablamos de nuestro proyecto de vida. Cuando sea grande quiero ser un ingeniero en esto, en aquello, en lo otro, licenciado, etcétera, etcétera, y casarme y tener muchos hijos.
hasta que se encuentran con la novia y no hay que tener tanto, nomás uno o dos. Está bien. Pero a medida que uno va creciendo, va descubriendo su propia vocación, el llamado al que el Señor nos hace para cumplir en esta vida. Unos son llamados, como dice Jesús en Mateo 19, al matrimonio. Otros son llamados a la vida consagrada, a consagrar el Evangelio, a consagrar la vida por el anuncio del Evangelio, por el reino de los cielos. Y otros, pues, son llamados también a no casarse. También la soltería es una vocación. Antes decían, se quedó cotorro, se quedó cotorra. Pues no, eso no es cotorro, es una vocación también en la vida, porque el mismo Jesús dice que no todos nacen para casarse. ¿Por qué? Dice, porque unos consagran su vida por el reino de los cielos, otros no nacen con la capacidad para casarse, porque no se aguantan ni ellos solos, como el padre José no se aguanta solo, pues imagínate, no. Y otros, pues han sido eunucos, dice, es decir, han sido limitados físicamente para casarse. Pues bien, él tuvo pues sus situaciones de vida y cumple pues con la voluntad de Dios. Él fue descubriendo la voluntad de Dios a través de un proceso de vida, así como Jesús mismo, y así como cada uno de nosotros. Y colabora en el plan de salvación. También nosotros, de acuerdo a la vocación a la que seamos llamados, tenemos que colaborar también con el plan de Dios de alguna manera. No todos pueden ser la Virgen María, nomás para ser madre del Mesías, nomás una. No todos pueden cumplir la función de San José, nada más había una función para eso. Pero el hecho de ser cristianos, el hecho de ser hijos de Dios, el hecho de dar testimonio del amor que Dios nos tiene, es una vocación común de todos los bautizados, de todos los creyentes. Y esa vocación se tiene que vivir y expresar en el matrimonio, en la vida de soltero, de soltera, o en la vida de consagrado o de consagrada. Hoy día, San José es cada vez más apreciado en la Iglesia. Fíjense, desde el año 2013, el Papa Francisco pidió al dicasterio de la liturgia allá en el Vaticano que su nombre fuera introducido junto con el de la Virgen María en las plegarias eucarísticas de la misa. Es decir, desde el 2013 nosotros empezamos a nombrar a San José en la misa. Antes no lo hacíamos más que en la fiesta. ¿En qué momento? Cuando hacemos la oración por el eterno descanso de todos los difuntos y luego empezamos a mencionar a la Virgen María, al Señor San José, a los santos apóstoles, a los mártires, etcétera, etcétera. El momento antes del Padre Nuestro, precisamente. Ahí se incluyó el nombre de San José. Por 2000 años no se había hecho, hasta el 2013, por una sugerencia del Papa Francisco. Además, su figura ha surgido o ha resurgido dentro del contexto de la Sagrada Familia de Nazaret, especialmente bajo las devociones de los tres sagrados corazones de Jesús, María y José. Esta devoción de los tres sagrados corazones también es muy reciente. Claro, siempre hablamos del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María, y los tenemos muy relacionados. Pero al pobrecito de José se nos había olvidado de nuestras devociones. Hoy ya se habla del castísimo corazón de San José, castísimo corazón de San José, muy relacionado al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, porque la vocación de José fue única en la vida de nuestra fe, en la vida, en el proyecto de salvación de Dios. Y ahora, con ocasión de los 150 años de haber sido declarado él como patrono de la Iglesia Universal, como decía hace un momento, por el Papa Beato Pío IX o IX, en el año de 1870, el Papa Francisco ha convocado a un jubileo en su honor e incluso escribió una carta apostólica llamada Patris Corde, Corazón de Padre, Patris Corde, Corazón de Padre, para rescatar y resaltar su figura olvidada en la vida espiritual de la Iglesia, para resaltar también rescatar su misión
dentro del plan salvífico de Dios. Sería interesante que todos los varones, todos nosotros, podamos tener acceso a esta carta. Es cierto que nos enseñaron que no hay que leer las cartas. La carta del Papa es dirigida para todos los creyentes. Tiene alrededor de, en la versión que yo tengo, son 18 páginas. Y ahí habla de todas las virtudes del Señor San José. De esto es lo que se ha hablado ahorita, tratando pues los textos bíblicos, es de lo que nos habla el Papa allí. Y de la función que él cumple dentro de una familia. Esto es importante para los varones porque le hace redescubrir su vocación como jefe de casa, como esposo y como padre de familia. La misión que debemos cumplir al interior de nuestra familia. En el caso personal, pues, mi función como sacerdote en la gran familia que es la Iglesia, que desde el punto de vista espiritual o místico viene siendo mi esposa. ¿Por qué? Porque si yo represento a Cristo, entonces la Iglesia es mi esposa, desde el punto de vista místico o espiritual. La misma función, pero ustedes en el caso de cada iglesia doméstica, cada hogar, cada familia. Hermanas, hermanos, acuérdense de la carta. Patris Corde, corazón de padre, pueden googlear, así dicen los chamacos hoy día, googlear. Vayan a Google, busquen Patris Corde o carta apostólica del Papa sobre el Señor San José. Son 18 páginas, incluso no necesitan imprimirla, ahí en el teléfono pueden ir meditando poco a poco. Especialmente va dirigida a los hombres. Recuerden que también el Papa, también nuestro obispo Thomas Olmsted, ha escrito 2 cartas, está por escribir otra. En estos días sale otra carta pastoral del obispo Olmsted. Este caso va a ser sobre la Eucaristía. La anterior fue sobre la familia, ¿recuerdan? Y la anterior fue dirigida a los hombres. Aquella de la brecha, ¿no? Caminar en la brecha, algo así. Dirigida particularmente a los hombres. Bien, hermanas, hermanos, pidamos al Señor San José que en los momentos difíciles de nuestra vida, especialmente cuando haya duda o inseguridad, siempre interceda por nosotros y nuestras familias, que nos ayude a saber escuchar a Dios y a elegir lo que sea lo mejor para nosotros y también para los demás, para nuestra familia, de acuerdo pues a la voluntad divina, como Él lo hace. Él es patrono de la Iglesia, patrono de las familias, de los jefes de familia, el que mejor nos da ejemplo pues de cómo ejercer nuestra propia responsabilidad o conyugalidad como varones y nuestra propia paternidad. Es un buen modelo y un gran intercesor ante Dios para nosotros. Encomendémonos pues a su intercesión. Gracias. Nos ponemos de pie.